Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta séptima sesión virtual del curso especializado en Derechos Humanos y Violencia Sexual, curso preparado y desarrollado de manera compartida entre la Defensoría del Pueblo de Bolivia y también una organización muy importante que es especialista en el tema del curso, que es IPAS Bolivia. Es un gusto para nosotros llegar a una ya recta final, es la penúltima semana de casi 2 meses intensos de tener toda una serie de lecturas, de conocimientos, de intercambios, de escuchar también a todos y todas los tutores que hemos tenido en estas 7 sesiones. Entonces, ahora creo que no necesitamos más preámbulos, dar la bienvenida al doctor Martín Vidaurre. Él es está a cargo de la coordinación de políticas en IPAS Bolivia y tal cual ha estado planificado, pues él es el responsable de poder facilitar la sesión del día de hoy. Sin embargo, es importante hacer un par de apuntes importantes con respecto al tema de la participación de todas y todos ustedes. Nosotros tenemos la necesidad de que ustedes puedan participar desde sus experiencias, desde sus expectativas, para que los insumos que puedan tener para completar la tarea de esta semana y las que vienen puedan ser muy nutritivas, por utilizar un término. Entonces, yo quiero pedirles de que sea una sesión muy participativa y si no pueden de algún modo hacerlo utilizando el micrófono de sus ordenadores o de sus celulares, pueden hacerlo de manera escrita, pero necesitamos que al menos estas 2 últimas sesiones sean mucho más dinámicas en materia de participación e intercambio. Sin embargo, como todas las sesiones, corresponde que grabemos y estamos grabando esta sesión para que quienes no hubieran podido, no pudieran asistir ahora en este momento, pues puedan revisar porque de inmediato lo vamos a subir al espacio del curso en el aula virtual. Ahora sí, bienvenido Martín, una vez más, estamos ansiosos de poder escucharte y seguir profundizando todo este trabajo que ha venido haciendo desde el módulo 3 contigo, ya el anterior y ahora en el penúltimo módulo, que ya es momento de ir afincando muchas cosas, porque es momento de ver los alcances de una sentencia constitucional muy importante que tiene que ver con el aborto impune. Así que adelante, doctor Martín Vidal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, adelante. Perfecto. Primero agradecerles por su presencia. Es muy grato saber que, bueno, tenemos una participación bastante numerosa el día de hoy, lo cual también les agradezco por el tiempo que están disponiendo, ¿no? De toda su ardua labor y su importante labor que van desempeñando día tras día para abordar un poco y redondear y bueno, más que todo tener un intercambio de criterios sobre lo que nos toca ver en esta semana, la sentencia constitucional 0206 del año 2014. Voy a hacer una breve presentación para que después ingresemos a algunas consultas de manera específica. ¿Se puede ver la pantalla, la presentación? Sí. Sí, perfecto. Adelante. Entonces, bueno, como ustedes saben, estamos abordando el módulo 7, alcances de la sentencia constitucional, reiterando la 0206 de 2014, específicamente sobre el tema del aborto impune. Hay algunos temas que tenemos que aclarar sobre esta sentencia como antecedentes. Primero, que fue obviamente impulsada en este caso por la exdiputada Patricia Mancilla y fue una acción abstracta de inconstitucionalidad interpuesta el año 2012. Ustedes muchos saben de la acción abstracta de inconstitucionalidad, igual la podemos revisar posteriormente o aclarar algunas dudas, pero esa es la figura que se interpuso, pero no es exclusivamente
y eso es algo que tenemos que tomarlo en consideración. No solo fue sobre el artículo 266 sobre el aborto impune, ¿no? Entonces también habían otras figuras, tipificaciones penales, entre otros temas que también se quería declarar su respectiva inconstitucionalidad a través de la acción abstracta. Entonces, al respecto, dentro de los fundamentos jurídicos del fallo, especialmente en el fundamento 3.8.8, es donde determina que estaba en discusión dos temas muy álgidos que en su momento contemplaba el artículo 266. Era que el aborto impune requería dos requisitos, podríamos llamarlo de alguna manera, que estaba en el precepto legal, que estaba, perdón, en la tipificación redactada de esta manera. Uno, siempre que la acción penal hubiera sido iniciada, que era un tema bastante álgido, porque efectivamente ustedes saben lo que implica que la acción penal hubiese sido iniciada en casos de violación, por dar un ejemplo, o estupro o incesto, o cuando la salud o la vida de la mujer estaba corriendo riesgo. Y un segundo caso era la autorización judicial en su caso, ¿sí? Eran dos frases de las cuales se quería solicitar efectivamente la inconstitucionalidad, o eran los más debatidos en su momento en el respectivo procedimiento. ¿Qué incompatibilidad había sobre estos dos frases que contemplaba efectivamente anteriormente el artículo 266? Obviamente iba contra la integridad física, psicológica y sexual de la mujer, y también a no ser torturada, a no sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, por todo ese proceso que tenía que efectivamente atravesar para conseguir supuestamente o lograr que se pueda lograr el aborto impune en esos casos que ya habíamos mencionado, y también atentaba contra la salud y la dignidad y la personalidad y autonomía de las mujeres. Específicamente, iba en contra de los artículos 15, 18 y 22 de la Constitución Política del Estado, de la actual Constitución, obviamente, Política del Estado. En ese sentido, también el artículo contemplaba que también si el aborto impune también podía haber sido siempre y cuando la acción penal, como le habíamos dicho, hubiera sido iniciada, y sale efectivamente el fallo, la sentencia constitucional, y el rapto no seguido de matrimonio, que también era parte del artículo 266 anteriormente, ya había sido derogada por la ley 348. Entonces, finalmente, el Tribunal Constitucional, en referencia específicamente al artículo 266, declaró la inconstitucionalidad justamente de estos elementos, de estas frases. Siempre que la acción penal hubiese sido iniciada, del primer párrafo del artículo 266, y segundo, en el último párrafo, y la autorización judicial en su caso, en el párrafo tercero, como ya les había mencionado. Entonces, ustedes pueden ver en el cuadro celeste, sería a su izquierda de su pantalla, y cómo quedó en el cuadro verde que está también en su pantalla. Se leería, y lo leo de manera textual para que tengamos el contexto completo. El aborto impune es cuando el aborto hubiese sido consecuencia de un delito de violación, estupro o incesto. No se aplica sanción alguna. Tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no podría ser evitado por otros medios,
Y el tercer párrafo, en ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer. Como ustedes pueden ver y hacer un análisis en base a estos, al antes y el después, por decirlo de alguna manera, efectivamente en el párrafo 1 se elimina, obviamente, siempre que la acción penal hubiese sido iniciada. Ese era un tema muy delicado para efectivamente lograr el aborto impune, considerando efectivamente que la acción penal iniciada podía haber generado todas las complicaciones, consecuencias que ya lo hemos descrito anteriormente. En el segundo párrafo se mantiene tal cual, no había cambios, tampoco se solicitó alguno, pero en el tercero, ustedes pueden ver en el último párrafo del cuadro azul, te decía que efectivamente en ambos casos, es decir, en casos de salud o en peligro de salud o de la vida de la mujer, y en el otro caso, en los 3 delitos mencionados, necesitaba autorización judicial en su caso. Efectivamente, esto generaba una peregrinación, afectaba todo lo que es iniciar un proceso. En resumen, vamos a ponerlo muy sencillo. Proseguir con este proceso y lograr que efectivamente se logre la autorización judicial y la acción penal se inicie, obviamente ponía en peligro la salud, especialmente del párrafo 2, pero también el tema de lograr que efectivamente no y bajo ninguna circunstancia pueda aplicarse los delitos de violencia, de violación, rapto, violencia, estupro o incesto. Subsiguientemente, es importante entender que el procedimiento técnico para la presentación de servicios en el marco de la sentencia constitucional 0206-2014 es el reglamento, es el procedimiento por el cual la sentencia constitucional plurinacional 0206-2014 te dice en concreto, y ustedes lo han podido revisar en el material que hemos mandado, que en concreto en los casos de violación, estupro e incesto se requiere 2 requisitos básicos y fundamentales. Solo la copia de la denuncia. Y esto no es en base al procedimiento técnico. Esto te lo dice y se extrae de la misma sentencia constitucional. Y segundo, siempre y cuando se cuente con la firma del consentimiento informado de la mujer. Asimismo, en el caso de riesgo para la vida o salud de la mujer, o cuando existan malformaciones congénitas letales, en el procedimiento que les mencionaba previamente, en concreto se requiere el informe médico y la firma del consentimiento informado. Y un tema que también amerita tener una cierta conversación al respecto, intercambio de criterios, es la objeción de conciencia. Se reconoce la objeción de conciencia en el procedimiento, sin embargo, hay algunos temas específicos los cuales se tienen que tomar en cuenta. Es una decisión personal, efectivamente, sin embargo, no puede ser una decisión, no puede ser bajo ninguna característica una decisión institucional. También te indica, y está reglamentado de esta manera en base al procedimiento, que los proveedores que manifiesten su impedimento para realizar procedimientos de la interrupción legal del embarazo deben comunicar de manera escrita e inmediata al jefe del servicio y o director de servicio de salud para que se garantice la interrupción dentro de las primeras 24 horas de haber solicitado el mismo. El director inmediatamente debe garantizar que se proceda con el servicio de la interrupción legal del embarazo dentro de esas 24 horas y si no se hace, si no se logra efectivamente o si hay un incumplimiento, acarrea responsabilidad civil, penal o administrativa
de acuerdo a los casos, a las autoridades del servicio de salud. Estos temas es importante redondearlos con el objetivo de que podamos efectivamente tomar en consideración y que ustedes, ahora sí, podamos tener un diálogo abierto al respecto, considerando que es un tema bastante, no es sumamente importante, es un avance enorme para los derechos de la mujer y además que es una sentencia que, como ustedes ya saben de sobra, efectivamente es de carácter vinculante y se lo tiene que conocer a profundidad. Efectivamente sigue existiendo, y lo hemos visto en los anteriores módulos, diferentes obstáculos, revictimizaciones, entre otros temas que efectivamente lo que hacen es poner en riesgo o no permitir que la mujer ejerzca el derecho a la interrupción legal del embarazo, amparado en la sentencia constitucional plurinacional 0206-2014, para que efectivamente se pueda dar. Perdón si estoy cerrando mis ojos un poco, no es que estoy durmiéndome, la luz está muy fuerte en este momento, me van a disculpar. Y es ahí donde quisiera escuchar, ¿no?, un poco de los comentarios. Se ha pasado un contenido bastante breve para que ustedes puedan leer y para que podamos intercambiar en este escenario tan importante que es esta sesión virtual. Yo tengo una duda con el material que nos dieron. ¿Cómo está? ¿Puede ser? Buenas tardes. Qué gusto verla de nuevo. Igualmente. Un favorcito. Entre la modificación o lo que se quitó, estaba del aborto impune siempre que la acción penal hubiera sido iniciada. Eso ya no está, ¿no ve? Ya no está. Ha sido... Ya. Pero sí, y esto es lo que me confunde un poquito, porque en el material que nos dan, entre los requisitos está de haber sentado la denuncia. Sí, a ver. Esa diferencia, acción penal con denuncia, o sea, ¿se refiere solo ir a la policía y sentar la denuncia nada más, pero no todo lo demás? ¿A eso se refiere? Sí, no entiendo, por Exactamente. favor. Si lo ponemos en palabras simples, ya. Solo requiere la copia de la denuncia a las instancias competentes. Solo es la denuncia, ¿no? Es más, la sentencia constitucional abre la puerta, se ha reglamentado en el procedimiento técnico para la sentencia constitucional 0206-2014 del Ministerio de Salud, que requiere la copia de la denuncia, ¿sí? Sin embargo, es suficiente también, y es en base a la interpretación de la sentencia constitucional, que haya sido comunicada a la instancia que corresponde. Fiscalía, ¿no? Las instancias que hemos visto, y algo que hay que volver a tomar en consideración, también efectivamente a la autoridad originaria o campesina, como lo habíamos visto en el anterior módulo, pero solo es una copia. No puede existir efectivamente mayor requisito al que refiere la sentencia constitucional. Pero sí, con la copia ya estaría, y eso no es solo para la mujer, sino también es un respaldo, podríamos decirlo de manera jurídica, para el médico que va a practicar el servicio de la interrupción legal del embarazo. Así lo manifiesta, lo interpreta y lo determina la sentencia constitucional. Otra preguntita que quiero hacerle es sobre los médicos que acuden a la objeción de conciencia y no lo hacen. Eso vi en una nota periodística en Chuquisaca sobre una provincia, no me acuerdo si era Monteagudo o no me acuerdo cuál provincia era. Monteagudo, sí. Ajá, ¿ves? Y eso leí, y ellos no quisieron hacerlo y lo remitieron a otro centro hospitalario, y la normativa nos dice en 24 horas, ¿no? Y nos hablan de los que no quieren hacer caso, eso directamente es ese delito de incumplimiento el 179, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esos médicos que por objeción de conciencia, sí, 179, desobediencia, resoluciones sin acción de defensa y constitucionalidad? ¿Qué pasa con esos médicos en particular? ¿Actúan de oficio? ¿Cómo hacen? ¿O quién es el llamado por ley para actuar o activar una acción contra esos médicos? ¿O no lo están haciendo? No, se inicia el proceso de acuerdo al artículo 179 cuando es institucional y como dice, y lo habíamos visto en la presentación, el director o la máxima autoridad de esa servicio de salud efectivamente es el responsable inmediato, ¿no? Efectivamente va a haber los otros médicos que se verán involucrados en dicho proceso, lo cual está en este momento está muy fresco el tema y vamos a conocer respectivas informaciones en este momento. Pero obviamente no se puede declarar todo un establecimiento como objetores de conciencia, ¿no? Hay el derecho, pero también efectivamente se resguarda el derecho de la mujer para que sea derivado a un profesional médico, en este caso, dentro de esas mismas 24 horas, y es responsabilidad de la máxima autoridad del servicio de salud donde se ha ido a solicitar por parte de la usuaria, en este caso, cómo lo determina el procedimiento. Le agradezco. Y no sé si puedo, una ultimita duda que tengo. Con gusto, Nora, claro que sí. En cuanto al aborto también, y cuando hay, dice, daño a la salud, ya sea física, psicológica, sexual, hablemos de la psicológica. ¿Eso está limitado a las personas que tengan algún problema psiquiátrico, psicológico, o también puede aplicarse, por ejemplo, las que sufren violencia psicológica, quedan embarazadas, tienen problemas de estrés, de todo lo que fuere en relación a violencia familiar o doméstica? ¿Ellas también pueden acudir a eso o no? Esa partecita también me quedó un poquito no, sin poderla comprender. Es una muy buena pregunta porque la causal salud es amplia, porque el párrafo 2 del artículo 266, más allá de que corra peligro la vida, que es un tema, o la malformación, ¿no? Que obviamente también se interpreta y está en la sentencia, el tema es el estado mental de la mujer, ¿no? Lo cual efectivamente la Organización Mundial de la Salud ha identificado, si quieres se lo puedo leer, lo que interpreta la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo tienen en su sí, en el contenido, lo cual efectivamente es la amplitud del ámbito de la causal salud. Efectivamente, no se olviden que se requiere un informe médico, ¿no? Porque no es que para violencia, estupro e incesto necesitas la denuncia, ¿verdad? Entonces, al respecto, pero en temas de salud necesitas un informe médico o un certificado médico, que también hay un cambio en la ley 1222 del certificado médico, el cual también está en el material que se ha elaborado y se los ha facilitado, que modifica la ley 1173 para que se pueda efectivamente contemplarlo y ustedes lo tengan en conocimiento, y eso es bastante importante para conocerlo, ¿no? Entonces, es amplia el tema de causal salud, lo cual justamente conversábamos con nuestros compañeros de la Defensoría del Pueblo. Vamos a tener la grata presencia, vamos a confirmar como una sesión posterior a la que sigue el módulo 8, con la doctora Morales, Malena Morales, que es la directora de IPAS Bolivia, que es efectivamente una experta hace más de 40 años en el tema, y queremos abordar el tema de causal salud desde la perspectiva de una profesional en salud, porque ahorita estamos redondeando en el tema de legal, ¿no? Pero necesitamos comprender hasta dónde abarca el tema de salud para comprender en toda la labor que desempeñamos, porque desde el inicio lo decíamos en el módulo 3, este tema es integral,
abarca muchos temas, muchos ámbitos y necesita de muchos profesionales especializados en el tema, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito salud. Yo diría que el salud es uno de los más importantes, es el más importante para abordar este tema, mi estimada Nora. Que le agradezco la pregunta y que usted quiso adelantar efectivamente la premisa que íbamos a hacerlo al final con la visita de la doctora Malena Morales. Muchas gracias, Nora, gracias, Martín. A propósito de lo que se está discutiendo ahora, han llegado un par de preguntas al chat y una de ellas dice, ¿qué pasa con el tema de la objeción de conciencia cuando dejan pasar el tiempo a fin de no practicar la ILE? Esa es una pregunta que llega vía chat y otra es el tema de ¿en qué tiempo de embarazo se debe realizar la interrupción? Es decir, ¿a cuántas semanas del embarazo por motivos de delito de violación, estupro o incesto? Martín, adelante, por favor. Perfecto. Esa pregunta es un tema de salud, que lo cual lo quisiera determinarlo. La sentencia como tal, el mismo artículo no te determina hasta qué tiempo se requiere, ¿no? El tema de efectivamente la interrupción. Y en el ámbito de salud, obviamente, ahí se tienen las semanas y se contempla, lo cual yo preferiría para no cometer un error técnico en tema de salud, para que efectivamente se pueda dar la respuesta desde el punto de vista de salud. Pero en el ámbito legal, en el ámbito donde está la sentencia como tal, donde está en el tema del artículo 266 del Código Penal, entre otros que ustedes han podido ver, en el mismo procedimiento, entre otras, efectivamente, no te establece algunos plazos, pero como le digo, es un tema de salud. Lo que sí, efectivamente, que es algo absolutamente necesario, que en las 24 horas de manera inmediata hay que proporcionar a la víctima de violencia sexual, en este caso, efectivamente diferentes medicamentos contra las ITS, contra el tema VIH, entre otros temas, como le digo, que son muy del ámbito de salud, que es sumamente importante para estos lamentables casos que suceden en el país. Gracias, Martín. Ahora, también antes de que entremos en detalle con el tema de la ILE y este tema de la objeción de conciencia, estaba también la inquietud de José Manuel, y gracias antes a Ana Chaile que nos planteaba la inquietud que hace rato tú no nos dabas una respuesta. Pero José Manuel planteaba en su momento, de algún modo, una pregunta, ¿no? ¿El delito del incesto existe o no existe? No sé, tal vez José Manuel, que está por ahí, tal vez quiere hablar algo al respecto. Hola, buenas noches a todos, todas. Buenas noches, doctor Vidaurre. Y en realidad es un tema que arrastramos desde hace un buen tiempo, ¿no? Porque el sistema penal boliviano se clasifica por nomen juris de los tipos penales. Exacto. Cada delito tiene un nombre. Y no existe en nuestra tipología el incesto, y leían algunos de los documentos y lo equiparaban a formas de violación o de estupro, pero propiamente no sé si es un desliz o es una rémora de algún viejo código que se le quedó a alguien por ahí, ¿verdad? Pero habría que darle entidad a este concepto de incesto más allá del sentido de delito, en el sentido de tipicidad propiamente dicho, sino como un fenómeno que sucede, digamos, más frecuentemente de lo que uno quisiera a veces, pero que tal vez está inexplorado. Sin embargo, el planteamiento que traigo aquí no se trata simplemente de descartar el concepto de incesto, porque no es tipo penal, sino de entenderlo en una situación socioeconómica, familiar, particular, ¿no? Más si eso sucediese en un contexto indígena originario campesino, mujer, ¿no? Que es triplemente vulnerable y hay que ver un enfoque interseccional, que sí. Pero en esa medida de cosas era mi primer comentario para polemizar. Y lo segundo, cuando se toca ese tema de la salud, tiene que ver con salud psicológica, es bien ambiguo realmente, porque
depende de alguna determinación especializada. Lo que sí dice la ley condiciona el tema de la salud a una frase interesante: siempre que no pueda ser evitada por otros medios, se entiende menos lesivos. ¿Lesivos a qué? Se tendrá que entender menos lesivos a la vida del feto, ¿no? No que otra protección podría existir. También serán obviamente menos invasivos en el sentido de la integridad física de la madre. Pero ese concepto de siempre que no hubieran otros medios, en el tema psicológico se vuelve especialmente complicado. Yo creo que puede existir cualquier otro medio dentro de lo que conozco de los tratamientos psicológicos que puedan evitar el uso del aborto, ¿no? Pero insisto, es un tema a debatir muy complejo, sobre todo en ese aspecto. Gracias. Sí, José Manuel, agradecerle efectivamente su comentario, muy pertinentes. Es un tema que todavía se está trabajando, hay que entenderlo no como una tipificación, justamente lo que decía, ¿no? Sino que también es el mismo, si bien es una cosa, tenemos que verlo como nomen juris, pero aquí lo que se está viendo es el hecho que ha ocurrido, ¿verdad? En este caso, para que efectivamente se pueda abarcar o en lo que es el artículo 266 del Código Penal. Y en el tema de salud, efectivamente, sí, pero habría que tomar en consideración, como digo, muchos aspectos. Es muy debatible todavía la causal salud, porque hay varias interpretaciones a la causal salud, lo cual, por eso decía, como abogado, como alguien que no es técnico especialista en el tema, yo no quisiera vertir un comentario más allá de lo debido, ¿no? O sin fundamento técnico, no sería lo correcto por mi parte, pero les aseguro que van a tener a la mejor persona, a la mejor especialista en este caso, para que efectivamente interprete todo esto que se ha incluido en el material. Pero las dos puntuaciones han sido muy interesantes, porque interpretar que por otros medios efectivamente se puede, también es libre interpretación, y eso se basa en el tema del derecho. Y para eso tenemos a los especialistas, que son los médicos que van a emitir el certificado para que se logre, para que de curso o no de curso. Es el requisito, es lo que nos dice la norma, el procedimiento para ser fríos en este caso, ¿no? Buenas noches. Adelante, Virginia, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, si bien la sentencia es de cumplimiento obligatorio para médicos, policías, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos, sin embargo, en cuanto a víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas, acuden al servicio de salud, pero no reciben una atención, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque la edad gestacional es arriba de las 22 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Porque el personal de salud, ¿no? Entra en una reunión y ellos deciden no realizar el procedimiento porque está arriba de las 22 semanas. Y ellos se jactan de la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Salud está a las 22 semanas. Entonces, tampoco la sentencia, como Martín lo mencionaba hace un momento, no determina, ¿no?, una edad gestacional. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Porque la víctima es la que está peregrinando, ¿no? Ya tiene una denuncia, ¿no?, ante la policía, va con la denuncia, pero el servicio de salud no quiere atender, pese que no hay una sanción, ¿no?, al personal de salud o a todos los que competen en sí, ¿no? En este caso, que hay una sanción, pero ahí, ¿no?, se queda ahí. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Es mi consulta, gracias. Gracias, Virginia, por la pregunta, por tan importante pregunta. La edad gestacional, como decía, efectivamente,
en la sentencia no se la pone. Y es un tema que hay que considerarlo porque incluso ustedes recordarán que bueno, primero que la Organización Mundial de la Salud, y entre otros temas, no están refiriéndose a cuando empiezan a interpretar, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Cuando empiezan a alegar que es más allá de las 22 semanas de la Organización Mundial de la Salud, entre otros temas, o alguna referencia de la Organización Mundial de la Salud, primero se tiene que interpretar o no que si efectivamente es de carácter vinculante o no nuestro Estado, es decir, ustedes saben el control de constitucionalidad, ¿no? De convencionalidad, perdón, y el bloque de constitucionalidad, lo cual no aplica, ¿no? Hasta no conozco obviamente un tratado, un convenio que determine específicamente eso de las 22 semanas. No correspondería desde el punto de vista jurídico. Segundo, estarían incumpliendo porque la sentencia ni el procedimiento te dice hasta qué semana en la violación, en todo lo que hemos visto, o hasta qué fecha hay en el tema gestacional. Otro tema es en el tema de salud para ver ya efectivamente cuál es la razón o cuáles son los efectos que podrían ocasionar al respecto. Desde el punto de vista legal, están incumpliendo una sentencia constitucional y se vuelve a aplicar este tema en particular, lo que habíamos visto como sanción a los que no no brindan el servicio, ¿no? Gracias. No, a ti, Virginia, gracias por la participación. Por la participación. Muy contento de ver tanta participación. ¿Alguien más? ¿Hay algún chat tal vez? Por ahora no llega nada más al chat, Martín, pero no sé, a propósito de todo lo que se hablaba, no sé si tú tienes algo más por ahí en el tintero para compartirnos al respecto, y que de pronto yo también va a motivar para que tengamos algo más de participación en esta noche, sí. Bueno, tal vez comentarles un poco, ¿no? Y esto es a modo de reflexión. Se ha ido tratando de avanzar y ustedes habrán podido ver que en diferentes estados de México, Argentina, entre otros países, han logrado la despenalización del aborto, ¿no? La despenalización absoluta del aborto, ¿no? Entonces, ese es un tema que ha ido surgiendo. Voy a compartir algo que nosotros como IPAS hemos difundido. ¿Se ve mi pantalla? ¿No se ve, no? Aún no. Ya, les voy a compartir un tema porque hay un aspecto que preocupa enormemente hoy en día que está sucediendo a nivel América Latina y el Caribe, que la CIDH lo ha expresado de manera concreta en relación a todo lo que significa el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Un segundito, por favor. Ahorita los vamos a ver. Y esto es bien importante conocerlo y les agradecería también si también lo consideran, ¿no? Tanto para el trabajo, para conocimiento también propio de ustedes, porque es bien importante dar a conocer esta clase de pronunciamientos, porque está generando mucha preocupación en relación efectivamente a lo que es nuestro país y otros países que están efectivamente en el marco de la Organización de Estados Americanos como miembros. En un segundito, ahorita les comparto este aspecto para leérselos. Es muy corto, pero también es no sé qué ha pasado, algo más.
Algo me está pasando acá que no puedo. A ver, ahorita están viendo la pantalla. Espérenme, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Así es, sí. Están viendo mi escritorio. Ahora está en blanco, pero parece que va a proyectar algo, Martín. Espero que ahorita pueda, denme un segundito. ¿Me ven? ¿Ahí ven? Ahora sí. Ya. Esto salió hace 2 semanas, efectivamente el 18 de agosto, que dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la adopción de medidas regresivas en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región. El comunicado expreso se refiere de manera específica a lo siguiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación ante iniciativas de decretos, políticas públicas y leyes que generan obstáculos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la región. En especial, la CIDH destaca aquellas direccionadas a restringir la interrupción del embarazo de manera absoluta, así como limitaciones a la educación sexual integral o de género de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestación. La CIDH ha recibido información sobre la adopción de reformas e iniciativas de ley que restringen el acceso a la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación o incesto, peligro a la vida de la mujer o persona gestante y emergencias obstétricas. Ello ha llevado a la criminalización y persecución de mujeres y personas con capacidad de gestación, así como de personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, quienes abogan por el acceso a servicios de atención en salud sexual y reproductiva. Igualmente, la Comisión ha tenido conocimiento en la adopción de medidas dirigidas a prohibir la inclusión de la educación sexual integral y la perspectiva de género en los programas o planes de estudio de las instituciones educativas. Al respecto, la Comisión recuerda que el acceso a la educación integral es fundamental para avanzar en la autonomía reproductiva de las mujeres y prevenir embarazos no deseados, particularmente en niñas y adolescentes. En consecuencia, la ausencia de una educación sexual integral vulnera los derechos a la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestación. Al respecto, la CIDH recuerda que los estados tienen el deber de eliminar todos los obstáculos legales y de hecho que impiden el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva referida en función del sexo, género y capacidad reproductiva, tomando en consideración la situación de especial riesgo, desprotección y situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes, así como de mujeres, en particular situación de exclusión. Con este tema, y hay más para ver, no quiero simplemente limitarme pero creo que ahí tenemos bastante insumos para que podamos entender la importancia que es no poner estos obstáculos, y es justamente con todo lo que hemos ido conversando y las preguntas que se han ido dando. No habla de semanas, no habla de tema, sino que es la preocupación. Y es un tema que también está muy ligado a la interrupción legal del embarazo, que son los embarazos adolescentes. El otro día se hablaba efectivamente que habían visto una organización X en un lugar X, donde no se puede obviamente revelar, donde había obviamente una niña de 12 años embarazada. Y hay muchos de estos casos que existen por violación. Entonces, efectivamente, acá hay un tema muy central. Obviamente, el ILE no es que la mujer, la niña adolescente,
quiere practicarse una ILE porque quiere hacerlo. No es una experiencia que va a decir básicamente quiero ir a hacer una interrupción legal del embarazo o no me voy a proteger porque igual tengo la opción de hacer una interrupción legal del embarazo. No. El tema es efectivamente que es una consecuencia de lo que podemos ver, ¿no? Pero si no contamos con una educación sexual integral, efectiva, completa, en todo lo que refiere a nuestro sistema de educación, vamos a seguir teniendo, obviamente, también casos de embarazo infantil, adolescentes, entre otros temas, que es de máxima preocupación para no solo nuestro estado, para el mundo en general. Es un tema de reflexión para todas y todos nosotros, que ese es el tema de la prevención. Obviamente ayuda, no va a ser la solución, pero es uno de los temas que se tiene que profundizar al respecto. Muchas gracias, Martín, hasta donde estamos llegando ahora. Pero han llegado un par de inquietudes más al chat de nuestro espacio. Entonces, uno de ellos dice, en el hipotético caso de que la violación no haya sido tal, ¿el aborto practicado en su momento luego sería penalizado? ¿Cuál es tu respuesta, Martín? Ante esa inquietud. Obviamente, cuando hay una denuncia falsa, ¿no? Corresponde lo que es el delito de falsedad que existe y no conozco al respecto algún caso, no lo he conocido, no tengo conocimiento al respecto, pero efectivamente se aplica en caso de esto. Pero complicada respuesta, ¿no? O complicada situación, porque ¿cómo estás yendo a denunciar una violación, ¿no? Efectivamente tendría que haber otras circunstancias que establezcan o que puedan probar que no fue una violación, ¿sí? Pero hay que analizar el caso, ¿no? No puedo darte o sea, con certeza, efectivamente está generando un delito al respecto. No está dando la veracidad del hecho y la denuncia falsa o la falsedad en la denuncia, obviamente es complicada la situación y obviamente desvirtúa todo esto y tiene complicaciones, ¿no? Entonces hay otras figuras como que podemos ver en el Código Penal, la Ley 348, entre otros, que también refieren al aborto, que lo hemos visto en el módulo 3, que todas las que refieren efectivamente cuando existe algún tema de violencia sexual. Bien, gracias a Walter Chumacero que nos ha planteado esa inquietud, pero ahora tenemos la inquietud de Francisco Guzmán. Francisco dice, la interrupción del embarazo solo puede realizarse antes de que sea viable que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Entonces, ¿qué podemos encontrar en esta inquietud, en esta participación, Martín? A ver, ¿qué es lo que tú No entendí, no lo escuché bien. Parece que no está completo, ¿no? Él dice, la interrupción del embarazo solo puede realizarse antes de que sea viable que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Claro, no comprendo la pregunta, tal vez sea más de salud, ¿no? En un tema de las diferentes etapas que existe, lo cual yo la apuntaría para que pueda ser la primera pregunta la doctora Malena Morales, ¿no? Entiendo que es un tema más de salud. Ya, o tal vez no es así, Francisco, si estás por ahí, invitarte a que de pronto puedas profundizar un poquito el planteamiento que tú hacías en el chat hace un momento. Y si no, tal cual, pues hacemos que sea la primera pregunta para esa sesión complementaria que vamos a tener en materia de contenido del curso, pero ya desde un enfoque mucho más médico, clínico, como lo estamos planteando, ¿no? Bien, creo que lo apuntamos para aquella ocasión. Estamos sobre las 19 horas con 24 minutos ya. Creo que el tiempo se nos está cumpliendo hasta ahora, Martín. No sé si tú tienes algo más por ahí o de pronto
podemos más bien responder a la inquietud que tiene ahí Valeria. Valeria acaba de escribir, nos dice, si la víctima a ver, si la víctima por miedo o por problemas psicológicos no se anima a denunciar los primeros días del embarazo, igual se puede interrumpir. Bueno, primero y hay algo que hay que destacar, y hay algo que sensibilizar, y con cualquier contacto que se tenga, dos interpretaciones. Primero, que lo conversábamos al inicio, no necesariamente, sí se necesita la copia de la denuncia, pero también la sentencia te permite decir, informar a la autoridad correspondiente, ¿sí? Si yo me pongo en el lugar de una mujer que ha sido víctima de violación, no es fácil ir a denunciar esto, especialmente si a la persona que voy a denunciar lo que me ha ocurrido personalmente, ¿no? Algo tan íntimo, le victimiza, como hemos visto en el anterior módulo, a la persona que efectivamente le han cometido este delito, ¿sí? Entonces, ahí efectivamente hay la figura, y la hemos visto, la figura de que puede existir acompañamiento de organizaciones o asociaciones de la sociedad civil. Eso lo hemos visto en el módulo 6, lo cual pueden acompañar a la persona efectivamente para hacer la respectiva denuncia. Ojo, hemos entendido que también cuál es la calidad, y todos sabemos cuál es la calidad de la víctima o calidad de víctima. Puede estar acompañada de una persona para hacer efectivamente estos casos. No es una situación fácil, para nada, y efectivamente hay limitantes para ir a hacer esta denuncia, pero para eso hay diferentes instancias para consultar, la Defensoría, IPAS, entre otras instituciones que pueden hacer el acompañamiento y pueden efectivamente lograr que se haga esta denuncia y la copia respectiva, ¿no? Entonces, ahí se procedería y para que se logre este requisito. Entonces, es algo que se alienta, y si conocen alguno de estos casos, habrá que orientarla en base a este curso especializado que lo hemos realizado. Ojo, se va, se denuncia, me da la copia. Se tiene que exigir eso. No quiere la autoridad donde usted ha ido, la persona, usted nombra, exige el derecho, no necesita ir con un abogado, nada al respecto. ¿Es complicado nuestro sistema judicial? Lo es, pero efectivamente tenemos que hacer valer lo que ya está estipulado, ¿no? Nuestra normativa de procedimiento en todo lo que refiere a lo que hemos visto durante este lapso de mes y un poco más sobre estos temas. Perdón, tu audio está apagado, mi querido. Muchas gracias, Martín. Entonces, creo que estaríamos llegando hasta acá esta noche, si estás de acuerdo, salvo que alguna o alguno de los participantes tenga alguna otra inquietud. Invitarles a que podamos ver esta situación, sino que, si no, entonces de pronto ir cerrando la sesión, Martín. Creo que el tiempo se está cumpliendo también para el trabajo de hoy, o salvo que hubiera algo más que tú tengas por ahí para seguir un poco analizando los alcances de este contenido tan importante que tiene que ver con la sentencia constitucional 0206 del año 2014 y el aborto impune. Entonces, tienes la palabra, Martín. Perfecto, no, agradecerles, alentarles a que lean el contenido, lean la sentencia, ¿no? Es muy interesante para interpretar, porque también hay una interpretación en base a nuestra cultura, nuestra cosmovisión, que es algo que realmente vale la pena interpretarlo, ¿no? Entonces, ahí... Hola, mamita. Ahí creo que un micrófono se ha... Sí.
Bueno, invitarles a que lean la parte de la sentencia, especialmente del fundamento numeral 3.8.8, ¿no? El párrafo 3.8.8, porque hay toda interpretación jurídica, pero también en base a nuestras costumbres, cosmovisiones, entre otros temas que realmente es muy, muy digno de leerlo para tener mayor conocimiento, porque esto no solo es un tema jurídico de salud, sino también en base a costumbres, cosmovisiones, entre otros temas que también hay que interpretarlo de esa manera y que es muy, muy, muy digno de destacar, ¿no? Entonces, agradecerles por su participación, solicitarles muy gentilmente que puedan participar de esa sesión especial que se va a tener por el tema del ámbito de salud para integrar todos estos conocimientos, que va a ser muy interesante desde varios puntos de vista, sin duda, para que podamos conocer efectivamente cómo abordar esto y cómo también orientar cuando tengamos que, coadyuvar a cualquier persona, familiar, amigo cercano, amiga cercana, entre otros, sobre el tema en particular. Y agradecer la gran asistencia que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, hagan por favor la tarea, no es nada larga, es un tema para que básicamente de reflexión, ¿no? Y segundo, el examen es un tema muy simple, lo único que queremos es que se instale por lo menos el tema de esa inquietud de seguir aportando, de seguir efectivamente profundizando sobre estos temas que no es de ahora, no es reciente y va a seguir en avance. Vamos a continuar en avance y para que efectivamente se respeten los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer. Agradecerles enormemente por su participación. Gracias a la Defensoría, gracias a todos. Siempre un placer y siempre a disposición para lo que requieran. Muchas gracias, Martín. Si no hay más participaciones, entonces nos despedimos. Y personalmente yo me quedo con un aprendizaje más que lo pego con lo de la última sesión, que es de pronto el accionar importante del tercer coadyuvante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de cuán oportuna puede ser una intervención, ya sea que, lo decía Valeria, ya sea que por el miedo, o ya sea que por problemas psicológicos o por el tema de la familia, a veces la víctima tiene muchas barreras para poder acceder a esto que es un derecho, la interrupción legal del embarazo, pero cuán importante es que los administradores de justicia, los que trabajamos en instituciones como la Defensoría del Pueblo, en organizaciones de la sociedad civil también como IPAS, pues tengamos la posibilidad de poder tener una acción oportuna con respecto al tema del tercer coadyuvante. No sé si tengo o no tengo razón, Martín, tal vez un último comentario al respecto. Creo que es una tarea importante de poder darle más fuerza a lo que se podría hacer desde un tercer coadyuvante de manera oportuna, en materia de ILE al menos, ¿no? Es un gran aporte, mi estimado, lo del tercer coadyuvante, que lo veíamos efectivamente, porque el tercer coadyuvante de manera efectiva es el especialista en el tema, ¿no? Y además que podría ser el que inmediatamente estos temas de salud, estos temas médicos, estos temas psicológicos, entre toda esta amplitud de la causal salud, que la llamamos en el párrafo 2, efectivamente pueda, pero tiene que ser de carácter inmediato, es decir, tenemos que conocerlo. Cuando veíamos el tercer coadyuvante, no se olviden que era parte de todo el proceso, desde la denuncia hasta minutos antes que se pueda declarar la sentencia, ¿no? Acá la diferencia del tercer coadyuvante como una figura ya estipulada en la ley 348 tendríamos que hacerlo de manera inmediata, ¿no? Entonces, es un tema que es muy valorable lo que acabas de decir y habría que identificarlos. Habría que tener una red, habría que tener algunas organizaciones ya identificadas
personas identificadas para que inmediatamente puedan ayudar y no haya esa revictimización. En muchos de los casos, y perdón que me extienda un minuto más, el tema es, a veces solicitan 2, 3 certificaciones médicas. Ahí obviamente complican la integridad de la física de la mujer, es una revictimización. O el momento antes de firmar el consentimiento libre, el consentimiento previo libre, tratan de desalentar para ejercer un derecho de la interrupción legal del embarazo. Está establecido en la sentencia y en el procedimiento. Es decir, van sugestionando, van diciendo algunos aspectos donde no te voy a decir que desaniman y no te voy a decir que el tema es que no pueden opinar al respecto. Ese es el rol de las instancias correspondientes. Cuando haces la firma del consentimiento libre, no tienes que emitir juicio de valor, no tienes que emitir un criterio más allá de lo que es obviamente el consentimiento libre y obviamente informado de lo que va a ser un procedimiento de interrupción legal del embarazo, ¿no? Eso es lo importante, con la firma sería el segundo requisito en ambos casos que hemos visto, párrafo 1 y párrafo 2. Con eso me quedaría al respecto. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Martín Vidaurre y a todos los participantes y las participantes que han estado esta noche. De verdad nos sentimos muy felices, muy motivados y sin duda las próximas 2 sesiones, una octava programada como la sesión virtual con la semana 8, va a ser importante y un plus, una adicional que vamos a tener en materia desde el enfoque clínico, que va a ser sin duda algo que va a complementar cabalmente a todos los objetivos y resultados que nos hemos planteado con este curso. Muy buenas noches, un fuerte abrazo desde La Paz para todas y todos ustedes y hasta la próxima semana. No se olviden cumplir todos los créditos de la tarea de esta semana, de la evaluación de esta semana hasta este fin de semana. Un fuerte abrazo ahora sí. Un gusto, gracias. Seguimos en la lucha. Gracias.